Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias. Lo operaba en otros medios. El Banco de España revisa a la baja el crecimiento que el gobierno preveía. Exceso de optimismo en su momento, demasiada estrategia política, un jarro de agua fría. ¿Qué es lo que ha pasado? Claramente exceso de optimismo. Yo creo que uno de los problemas con el que nos encontramos es que el gobierno hizo unas previsiones ya para el año 2020 que estimaban que en este año se crecería, es decir, se rebotaría un 9,8%. Las han bajado más bueno, prácticamente la mitad, al 6 y pico por ciento. Pero es que la AIREF, Banco de España, el BBV y todos los organismos internacionales pues ya están revisando mucho más a la baja las estimaciones y esto es importante. Y esto es importante ¿por qué? Porque esta enorme bajada de estimaciones viene en medio del mayor impulso fiscal y monetario de las últimas décadas en nuestro país. Es decir, no es que digamos, bueno, es difícil hacer estimaciones en una recuperación. Es que no solamente es una recuperación extremadamente pobre, sino que encima se está perdiendo todo el impulso y todo el efecto que podría generar esa enorme inyección de liquidez por parte del Banco Central, que compra más del 100% de lo que emite en deuda neta, la deuda neta emitida por el por el Gobierno de España, y además por ese enorme impulso fiscal con el mayor déficit de la Unión Europea. Lo que se nos pone, lo que tenemos enfrente en los próximos meses son costes disparados de la energía, mal abastecimiento de materias primas. Es curioso eso, ahora me gustaría hablar de ello. Inflación al alce, consumo moderado. Es un invierno que se nos antoja largo, habida cuenta de que estamos en otoño todavía. No, muy largo. Además va a ser muy largo porque hay mucha gente que hemos estado alertando del peligro de la inflación. La inflación no es una casualidad, la inflación ha sido una política. Se ha hecho absolutamente todo por disparar los precios con una política monetaria y una política fiscal completamente desproporcionada en medio de una reapertura. Cualquier persona lo entiende. Sí, la razón por la que la economía se desplomó fue por el cierre forzoso. La razón por la que se recupera es por la reapertura y en medio inyectas billones de dólares y de euros de liquidez y millones, centenares de miles de millones de gasto público, entonces lo que terminas generando es un problema mayor, que es el riesgo de estanflación, que es lo que estamos viendo ahora. Bajan las estimaciones de crecimiento, suben las estimaciones de inflación. Todavía no estamos en estanflación, los que tenemos cierta edad recordamos la estanflación en España y no queremos que ocurra, pero el riesgo aumenta. Y hay otro elemento que me parecería exógeno, salvo que usted me corrija, que es el de la crisis de las materias primas, que va a acabar afectando a las personas directamente. No sé, yo he leído hoy que, por ejemplo, hay productos a los que no podemos acudir en estas Navidades, o juguetes que no se van a poder montar, o componentes tecnológicos que no van a llegar a las fábricas. Esto no tiene la culpa ni el gobierno ni España, ¿no? Muchas veces es difícil explicarle a la gente que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. El efecto monetario no significa exclusivamente que yo imprimo mucho dinero y que por lo tanto pues pierde valor, pierde poder adquisitivo la moneda. El efecto monetario también es que durante años las políticas fiscales y monetarias han estado orientadas a poner escollos a la inversión, por ejemplo, en energías fósiles, en energías, en transporte marítimo, etcétera, etcétera, y termina generando un cuello de botella. Y además de generar un cuello de botella, hay mucho más dinero creado que va a activos relativamente escasos. Por lo tanto, si a eso le añades el hecho de que se ha multiplicado el gasto público en un entorno como ese, pues entonces nos encontramos con un problema, porque claro, efectivamente, como tú bien dices, no solamente lo ha hecho España,
lo ha hecho más, es el segundo país del mundo que más se ha endeudado y el de mayor déficit de la Unión Europea, pero lo han hecho otros países también. Y claro, pues lo que nos encontramos ahora es con lo que en economía se llama el efecto látigo, ¿no? Primero, creas una señal de demanda artificial innecesaria en muchos casos. Segundo, se genera un cuello de botella. Tercero, se dispara la inflación. Cuarto, los ciudadanos sufren en el poder adquisitivo de sus salarios y de sus ahorros, claro. Y hay una cuestión que está de plena actualidad, sobre la que después hablaremos en el programa, y es el lío que tiene el Gobierno sobre el asunto de la reforma laboral. Hoy mismo sabemos que siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién va a liderar esa mesa de negociación. Al final, para que lo entienda todo el mundo, esa reforma laboral de 2011, ¿qué consiguió? Y ahora, ¿qué se pretende con su derogación? Si es que supiéramos en qué se quiere derogar o qué parte se quiere derogar, porque eso tampoco se conoce en exceso. Bueno, el gran problema es ese, ¿verdad? Que no sabemos qué es lo que quieren hacer con la reforma laboral. Derogar la reforma laboral no tiene ningún sentido. Yo salí de la universidad en el año 91 y en España había más de un 20% de paro. Volver al sistema absolutamente devastador para el empleo y para la productividad y para la competitividad. Decía el otro día un economista poco sospechoso de ser de derechas, José Carlos Díaz, ¿no? Derogar la reforma laboral para volver al sistema falangista no tiene nada de progresista. Y en eso tenía razón. El gran problema de la legislación laboral en España es que viene precisamente de esa legislación mal llamada proteccionista de la época de Franco. Entonces, el gran problema con el que nos enfrentamos ahora es que lo que no van a poder hacer es una reforma laboral que lo que vaya es a un entorno que es absolutamente evidente. O sea, todos recordamos los años 80, los años finales de los años 70, finales de los años 80, el nivel de paro que teníamos en España. Entonces, esta pelea es totalmente teatro y está orientada a los votantes de cada uno, por una sencilla razón. La reforma laboral y avanzar en la reforma laboral es parte del acuerdo que tiene el Gobierno de España con la Unión Europea para recibir los fondos europeos. Lo ha dicho el comisario de Economía de la Comisión Europea hace poco, en visita a España. No se le puede andar contando mentiras a la gente. No se puede ir a un sistema más regresista, porque no tiene nada de progresista, ¿vale? Y lo que se tiene que avanzar es a sistemas con mucho mayor flexibilidad y también con seguridad, lo que se llama sistemas de flexiseguridad, que tienen todos los países líderes de nuestro entorno. España no puede tener la rigidez laboral de Grecia y esperar tener el paro de Alemania. Eso está claro. Y una cuestión, volviendo al contexto económico y a la ecuación de los recursos de los que dispone ahora España y de cara a los próximos meses. Con esos mimbres, con ese optimismo que se ha ido a menos y con, imagino, ese descenso en los ingresos producto de una actividad económica que no se va a producir, los cálculos que se llevan a cabo para hacer los presupuestos generales del Estado, que se van a aprobar dentro de nada, es, digamos, papel mojado. ¿Esos presupuestos realmente van a tener algún valor en ese sentido o no? Ninguno. No solamente es un problema del cuadro macro, y en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a rebote de la economía, que va a estar muchísimo más bajo de lo que el gobierno estimaba, sino en las estimaciones, por ejemplo, del precio del petróleo, en las estimaciones de la inflación. Todos esos factores son muy importantes en el cuadro macro, y lo invalidan completamente. Pero además, lo que tenemos que entender es que no solamente invalidan el cuadro macro, sino que invalidan el cuadro de ingresos. Y por lo tanto, un cuadro de ingresos que ya asumía un multiplicador fiscal y un aumento de ingresos que no se ha dado en ninguno de las estimaciones del gobierno. Recordemos que con la tasa Tobin, con la tasa Google, el gobierno se ha equivocado en mucho más del 60-70% en las estimaciones de ingresos. Entonces,
cuadro macro invalidado completa y absolutamente por las estimaciones internacionales, pero también por el precio del petróleo, la inflación, etcétera, pero también invalidado la parte de los ingresos, con lo cual estos presupuestos se convierten en realidad exclusivamente en una lista de gastos. Y es muy preocupante, vuelvo a decirlo, porque en el año pasado España fue el país que más se endeudó, el segundo país del mundo que más se endeudó, el mayor déficit de toda la Unión Europea, con mucha diferencia con respecto al segundo, el que va a tener el mayor déficit en el año 2021 y que va a dejar en el año 2023, si nos creyésemos las estimaciones del gobierno, que ya están invalidadas, con el mayor déficit estructural de toda la Unión Europea, que significa que todos los años, crezcamos o no crezcamos, España va a dejar un déficit, un agujero fiscal de más de 55.000 millones. Eso no se cubre, anuales, eso no se cubre de ninguna manera con ninguna medida de ingresos, con ninguna. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.